En este caso hablaremos sobre las ecuaciones diferenciales, que fue donde quedamos la sesión anterior. Entonces decíamos que una ecuación diferencial es una igualdad que involucra derivadas, ¿no? Y dar solución a esta ecuación diferencial es encontrar la función que satisface la igualdad, es decir, la función que al derivar se satisface dicha igualdad, ¿no? Además, que para esa ecuación diferencial, pues es encontrar, digamos, de cierta manera la antiderivada. O sea, si tengo como ecuación una derivada o una igualdad que involucra derivadas, resolver esta ecuación diferencial es encontrar la antiderivada. Para encontrar la antiderivada, pues es lo mismo que integrar y por eso lo hicimos con separación de variables. Ahora bien, para una ecuación diferencial con problema del valor inicial decíamos que es que resolverla teniendo en cuenta que existe una condición inicial del problema. Esa condición inicial es, digamos, que la curva que pasa por el punto x sub 0 y sub 0. De la familia de curvas, ¿no? Porque me dice que voy a encontrar una antiderivada, o sea, y igual a f de x más c de esa familia de curvas, que vendría a ser dentro de mi ecuación diferencial la solución general, pues vamos a encontrar una en particular, la que pase por el punto x sub 0 y sub 0. Si mi ecuación diferencial es de primer orden, les decía que depende de la derivada, no del orden de la derivada. Si es primer orden, pues digo que es ecuación diferencial de primer orden. Si la derivada máxima derivada es de grado 2 o de segundo orden, digo que es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces observen que al momento de obtener mi solución para la ecuación diferencial en su forma general, cuando yo reemplazo el x por x sub 0 y el y por el y sub 0, pues observen que podemos hallar mi constante de integración para esa condición inicial. Hallamos esa constante de integración, es decir, que si tengo una familia de curvas, pues voy a obtener una solución a esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces observen que en este ejemplo, digamos si yo tengo que f de x que si mi función es f de x es x, o sea, mi integrando, ¿no? Entonces al integrar por propiedades que ya vimos, estaríamos obteniendo una antiderivada, la antiderivada más general, que vendría a ser x cuadrado sobre 2 más c, ¿cierto? Pero si yo tengo, digamos, una condición inicial, entonces si queremos solamente de estas una, ¿no? Una, 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 una función de esta familia de curvas, o sea que para este C yo tengo infinitas curvas. Entonces ahora queremos es la que pase por el punto 0, 0. Entonces la que pase por el punto 0, 0 es que cuando x es 0 y y es 0, pues obtengo que c es igual a 0, ¿no? Entonces vendría a ser la que pasa por este punto, ¿no? Entonces observen que aquí c me está dando 0, ¿no? Entonces miremos que si c me está dando 0, ¿no? Entonces yo obtengo infinitas curvas, mire por ejemplo ahí es c0, ¿cierto? Y pasaría por ese punto, ¿no? Eh, entonces, observen que yo aquí tengo infinitas curvas, por eso me está dando de esta manera mis parábolas, ¿no? Entonces, que está dependiendo del valor que yo tenga para C. Entonces, observen, ¿no? Observen que aquí, pues, me está dando dependiendo del valor de C. Por ejemplo, ahí si C es 1, aquí si C es menos 1, por ejemplo, y así sucesivamente. Yo puedo cambiar el valor de C y lo que estamos obteniendo es una familia de curvas. Entonces, para esta familia de curvas, ¿no? Mm, está dependiendo del valor que yo obtenga para C, es decir, para mi condición inicial. Entonces, observe que aquí, si queremos es la que pase por el punto 0, 0, pues vendría a ser esta curva, ¿cierto? En donde C es 0. Digamos que de esa familia el problema del valor inicial resuelto vendría a ser es para esta familia de curvas. Digamos otro punto.
Entonces queremos la curva que pase por el punto menos 1, 1. Entonces que pase por el punto menos 1, menos 1, ¿no? Entonces que pase por el punto menos 1 es que cuando x es menos 1 y y es menos 1 de esa familia de curvas, entonces en menos 1 de esa familia de curvas obtengo una para una constante integración que nos daría menos 1.5. ¿Cómo? Reemplazando x por menos 1 y y por menos 1. Al reemplazar x por menos 1 y y por menos 1 obtenemos que c es igual a menos 1.5. Es decir, que mi antiderivada, ¿no?, de esa familia de curvas, mi antiderivada vendría a ser cuando c es menos 1.5. O sea que yo reemplazo esa c de acuerdo a mis condiciones iniciales. Esta vendría a ser la antiderivada, que en términos de mi ecuación diferencial, si la planteamos como una ecuación diferencial y hacemos separación de variables, esta vendría a ser la función que resuelve la ecuación diferencial. Entonces veamos, me dice que mi constante nos da 1.5, o sea que de esta familia de curvas acá que tenemos, solo estamos buscando una, la que pasa por el punto menos 1, menos 1. Entonces la que pasa por el punto menos 1 ocurre cuando c es menos 1.5. Entonces cuando c es menos 1.5, observen, entonces ahí esa sería la curva que pasa por ese punto. Entonces de esta familia de curvas, cuando tenemos un problema del valor inicial o cuando tenemos condiciones iniciales, solamente necesitamos es esta, la que está en verde, ¿no? Solamente necesitamos esa que es la que pasa por el punto menos 1, menos 1. Eso ocurre, repito, cuando mi constante de integración es menos 1.5, ¿no? Y así pues podemos, digamos, otro punto, la que pase por menos 2, menos 2. Bueno, de aquí me están dando esta recta. Pues para esta recta, menos 2, pues va a estar menos 1, va a estar 1, 1. Bueno, aquí no me da la opción de modificar la recta, pero podría considerar otro punto, ¿no? Digamos el punto acá que sea, digamos, 2, 1. Entonces también va a haber una parábola que pase por ese punto, ¿no? Entonces, esto en términos generales es resolver una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, resolver la ecuación diferencial implica que pase, en términos de una condición inicial, es que pase por un punto específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, si tenemos la función f de x igual a 0.5x cuadrado más 5x más 5.4 y se busca la antiderivada de f de x, es decir, que si me dieran en términos de una ecuación diferencial es encuentre la solución de la ecuación diferencial. Entonces dice, encuentre la antiderivada, pero ¿cuál antiderivada? O encuentre la solución al problema del valor inicial, es decir, que pase por el punto que x 0.5 y que y sea menos 0.5. O sea, que pase por este punto. Esta que está en rojo es mi función f de x, o sea, que en términos del integral, de la integral o de la notación de integral, esta vendría a ser es mi antiderivada, mi integrando, y debemos encontrar la antiderivada para esta condición, que x sea menos 0.5 y que y sea, que x sea 0.5 y que y sea menos 0.5, ¿no? Eh, entonces aquí, repito, pues es integrar, ¿no? Que si fuese en términos de condiciones iniciales de una ecuación diferencial, entonces aquí integramos, ¿no? Hallamos la integral de la función, o sea que vendría a ser en términos de ecuaciones diferenciales como resolver la ecuación diferencial, ¿no? Integrando o aplicando la antiderivada. Entonces observen que ahí integramos, 0.5 sale constante, x a la 3 sobre 3, más el 5 sale constante, integro x que sería x a la 2 sobre 2, más 5.4x más mi constante de integración. Ahí estaríamos obteniendo en azul entonces la solución general de mi ecuación diferencial o la solución general de esa antiderivada, ¿no? Ahora bien, encontramos el problema del valor inicial, es decir, reemplace x, ¿no? Reemplace y en esta solución, porque esta vendría a ser y, digamos y igual a 0.17x cubo más 2.5x cuadrado más 5.4 más c. Entonces, esta que es mi solución general, es decir, y igual, ¿no? Porque aquí yo obtengo es y igual, ¿no? Que es mi antiderivada.
Y ahora por la condición inicial dice que esa antiderivada evaluada en 0.5 le debe dar menos 0.5 y es lo que hacemos, reemplazamos. Entonces repito, esa antiderivada evaluada en 0.5 le debe dar menos 0.5 que es esto de abajo. 0.17, el x lo reemplaza por 0.5, entonces 0.5 al cubo, más 2.5 factor de 0.5 al cuadrado, más 5.4 por 0.5 más c igual a menos 0.5, porque es lo que me está diciendo, esa antiderivada hablada en 0.5 queda igual a menos 0.5. Resolviendo, bueno, entonces resolvemos acá, hacemos operaciones y al hacer operaciones pues puedo despejar c, ¿no? Entonces despejando c, de aquí de esta ecuación cuando sustituimos x por 0.5, de ahí podemos despejar c en mi antiderivada y obtenemos que c es menos 3.85. Quiere decir que la solución a ese problema del valor inicial es que si ya encontramos el valor de c, que es menos 3.85, entonces a esta ecuación general yo le agrego el valor de c, a esta solución general le agregamos ese valor de c que obtuvimos. ¿Cuál fue ese valor de c que obtuvimos? Este, menos 3.85. Ese valor de c vendría a ser esta solución, que en términos de la ecuación diferencial era lo que mencionaba yo anteriormente, en donde decía, bueno, va a ser una solución particular a mi ecuación diferencial. O sea, que de esa familia de curvas, repito aquí cuando hablamos de esta familia de curvas, es que c puede ser cualquier número real como nos mostraba aquí la gráfica anterior, ¿no? Sí, que mostraba infinitas curvas acá. Ahora aquí, si esa ya es mi solución de mi ecuación diferencial, ¿no? Miremos otro ejemplo. Entonces lo mismo, observen acá ya tengo otra parábola, miren, vamos a ver si me sale esta, por ejemplo, ¿no? Que es en términos de funciones trigonométricas, ¿no? Muy bien, entonces dice que se busca su antiderivada f de x tal que en el punto x igual a 0.5 su valor es menos 2.5. Es decir, que la antiderivada evaluada en 0.5 sea igual a menos 2.5, ¿no? Entonces lo mismo, integramos. Entonces la integral, observen acá que la integral de esta función, bueno, aquí hay una regla de la cadena, que hay una composición de funciones. Entonces ojo porque aquí cuando yo digo la derivada de esta, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo diga la derivada interna, recuerden que me debe dar esta función, ¿no? Ojo. Entonces aquí digo que si yo derivo esta función que vendría a ser mi antiderivada más general, me dé esta función, ¿no? Más adelante vemos cómo yo aplico un método para decir que puedo resolver esta integral, ¿no? Aquí es por antiderivada. Entonces por antiderivada es simplemente identificar que este 1.3 tendría que pasar aquí a dividir, ¿no? Si está multiplicando por ser operador inverso, aquí pasaría a dividir ese 1.3. Más adelante lo vemos con detalle en el método de sustitución. Pero aquí es simplemente que yo aplico operadores inversos. Es decir, que si la derivada es el operador inverso de la integral, la división es el operador inverso de esta multiplicación. Observen que este 1.3 está multiplicando. Si estoy calculando su operador inverso, es decir, su integral, pues simplemente este 1.3 pasaría a dividir. Si aquí multiplica, en la derivada, en la solución de la antiderivada pasaría a dividir. Listo. Entonces por eso me aparece aquí como menos 2 sobre 1.3. Entonces en los ejercicios propuestos también es algo como eso, que alguien me decía, bueno, hago sustitución. No, pues simplemente identifique por antiderivada que si está multiplicando pasa a dividir y así con sus operadores inversos. Por ejemplo, si aquí yo tengo un operador que está dividiendo, pues aquí pasa a multiplicar al momento de calcular la antiderivada. Entonces observen que ya tenemos la antiderivada general. General es porque tiene la constante de integración. Este menos 1.3, la integral de coseno es seno, entonces coseno seno del ángulo, ¿no? Este menos 2 que sale por propiedades de linealidad, sale el menos 2, este 1.3 aquí dividiendo es porque, repito, es operación inversa porque estamos aplicando su operador inverso, que es la integral. Entonces la integral del coseno es seno, que ya vimos, listo, más la constante integración, aquí pues hago la operación. Muy bien,
Entonces hasta ahí sería la antiderivada más general. Entonces observen, la función que está en rojo es mi integrando. La función que está en azul es la antiderivada más general, ¿no? La gráfica de la antiderivada más general, y ahí está pues considerando para un c arbitrario, ¿no? Porque pues tendría yo que mirar, como en el ejemplo anterior, infinitas curvas, ¿no? Para diferentes valores de c. Pero aquí es simplemente en términos generales, ¿no? Sería la gráfica del azul. Y ahora aplicamos la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que cuando x es 0.5, el valor de y es menos 2.5. Entonces, si x es 0.5, y es menos 2.5, reemplazamos, sustituimos, ¿no? Ojo aquí al evaluar seno de 1.3 por 0.5, ahí la calculadora debería estar en DEG, supongo, porque en radianes pues tendrían que mirar que sí corresponda, ¿no? Para que su calculadora esté en su forma adecuada para poder calcular de esta manera el seno de este ángulo y de ahí poder despejar C, ¿no? Entonces observen que C vendría a ser, al momento de despejarlo, cuando yo reemplazo X por 0.5 y Y por menos 2.5 o igual a menos 2.5, porque es lo que me dice que la antiderivada evaluada en 0.5 le dé menos 2.5. Entonces 1.54, o sea, no, aquí es donde reemplazo el X, que es 0.5 más C, igual a menos 2.5, y ahí despejamos el valor de C. Al despejar el valor de C, pues obtenemos que es menos 1.57. Entonces, de esta familia de curvas infinitas, ¿no? Queremos obtener una, la que pase por ese punto, básicamente, la que pase por el punto 0.5, menos 2.5. Entonces, la que pasa por ese punto es esta que está en verde. O sea, de esa familia de curvas es esta que está en verde. ¿Listo? Así pues podemos seguir observando más ejemplos, ¿no? De esa familia de curvas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, esta, bueno, lo mismo. Si yo tengo que es esta función, entonces dice cuál será su antiderivada, ¿no? Entonces, cuál es el valor de ese, es como el que hicimos anteriormente. Recuerden que cuando yo estoy integrando acá, este 1.5 pasa aquí a dividir porque está multiplicando como antiderivada, ¿no? Si multiplica, como antiderivada pasaría a dividir, y la integral del coseno pues es seno. Lo mismo, entonces aquí ustedes ven, digamos, calculan ese valor de C de la misma forma, que aquí pues les debe dar 0.98, ¿no? Y pues esa familia, de esa general, ¿no? Pues necesitamos es la que pase por el punto 1.5, 1.5. Entonces la que pasa por ese punto es esta. De esa familia de curvas es solamente encontrar una en particular. Repito que en términos de las ecuaciones diferenciales, pues diríamos que es la solución particular a esa ecuación diferencial, ¿no? Bueno, em, como tengo problemas de internet, pues aquí no podemos ver el video. Muy bien, entonces les decía que una primera aplicación de las ecuaciones diferenciales es en física, y en física vimos algo del curso de cálculo diferencial, que si nosotros teníamos la función posición, ¿no? Si teníamos dicha función posición, que es mi s de t, digamos, ¿no? Mi s de t como función posición, o x de t o y de t como función posición. En este caso pues lo estamos denotando como s de t, que algunos ejercicios del cálculo diferencial pues tenían relación con este s de t. Entonces, s de t define la función posición, o la altura desde la que un objeto se deja caer libremente o se lanza verticalmente hacia arriba, y me define la función posición. Entonces, en el cálculo diferencial vimos que si tenemos esa función posición, calculamos la primera derivada, mm, nos da la función velocidad, ¿cierto? Nos daría la función velocidad. Y si a esa función posición le calculamos la segunda derivada,
nos estaría dando la aceleración en un instante de tiempo t. Y yo puedo tener condiciones iniciales, ¿no? Esas condiciones iniciales, pues dependen es de lo que estamos haciendo anteriormente, que yo tengo un integrando, resuelvo, obtengo la ecuación, la solución general y aplico esa condición inicial para encontrar esa constante de integración. Entonces yo tendría, digamos, a partir de una función posición, yo obtengo para esa función posición una condición inicial. Por ejemplo, si me dan la velocidad, pues digo que la velocidad en el tiempo cero la llame v sub cero, ¿cierto? Y que la altura inicial en el tiempo cero sea s sub cero. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial, ¿no? Con una velocidad inicial v sub cero, pues aplico que en el tiempo cero me dé v sub cero, o sea, como estábamos haciendo anteriormente, reemplazamos y encontramos la función posición, es decir, que aquí me darían la función velocidad, o sea, ya es el caso contrario. En el cálculo diferencial nos daban s de t y calculamos la derivada, nos daba la función velocidad. Ahora aquí, como es el proceso inverso, seguramente nos van a dar o la velocidad o la aceleración. Si nos dan la velocidad, yo integro la velocidad, me daría mi función posición, repito, porque es el proceso inverso. Es devolverme, es encontrar la antiderivada. Entonces aquí, en términos de ecuaciones diferenciales aplicado a la física, repito, es encontrar a partir de la velocidad la función posición. Pero para esa velocidad nos están dando una condición inicial, que en el tiempo cero la velocidad inicial la llame v sub cero, ¿no? Si es un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eh, también vimos que a partir del cálculo diferencial, si calculábamos la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de la función posición nos daba la función aceleración, ¿no? Entonces digamos que si es un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba desde una posición inicial A, desde una posición inicial S sub 0, pues me dice encuentre la función posición. Entonces desde acá nos estarían dando la función aceleración, que vendría a ser una ecuación diferencial. ¿Por qué una ecuación diferencial? Porque la aceleración es la segunda derivada de la función posición. Es decir, que esta aceleración vendría a ser S2, mi ecuación diferencial vendría a ser segunda derivada de S respecto al tiempo. Segunda derivada de S respecto al tiempo vendría a ser la aceleración. Entonces, en este caso, si es un lanzamiento vertical, ¿no? Bueno, puede ser desde el suelo, pues vendría a ser mi posición inicial cero. Si es desde una altura inicial, pues mi altura inicial vendría a ser S sub cero. Aquí observen que parto, no sé si me dan una condición inicial o no, pues miremos. Entonces, repito, aquí lo que inicialmente decíamos que si la derivada de la velocidad es la aceleración, entonces la primitiva o la antiderivada de la aceleración pues viene a ser la velocidad porque es devolvernos, ¿no? Entonces, si yo integro la aceleración, me da la función velocidad, ¿no? En el cálculo diferencial nos daban la función posición o nos daban la función velocidad y derivábamos y encontramos. Si me daban la función velocidad derivada me daría la aceleración. Entonces observen que es el proceso inverso. Entonces nuevamente, si yo tengo la aceleración es una segunda derivada, o sea que vendría a ser una ecuación diferencial de segundo orden, porque nos están dando la aceleración. Ahora, si yo integro la aceleración, obtengo la función velocidad. Muy bien, entonces si yo integro la aceleración sería la integral de menos 9.8. Entonces la integral de menos 9.8 me daría menos 9.8t, porque sale constante y nos quedaría como 1t, como 1 de t, y la integral de 1 es pues t. Eso nos queda menos 9.8 que sale como constante, integro. Aquí yo obtengo una primera constante de integración. ¿Por qué? Porque, repito, si yo quiero llegar a mi función posición, tengo una
ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Tendría una ecuación diferencial de segundo orden. Mi ecuación diferencial de segundo orden porque la aceleración es segunda derivada de s respecto al tiempo. Entonces voy a integrar dos veces si quiero llegar a la función posición. Aquí obtendría la función velocidad. Entonces hay una constante de integración. Me está diciendo que si se lanza con una velocidad inicial v sub 0, ¿no? Entonces, si yo reemplazo lo que estamos haciendo, si yo el t lo reemplazo por 0, pues me está diciendo que C1 va a ser V sub 0, como hacíamos en los dos ejemplos anteriores, en donde despejamos C sub 0. Despejamos, la constante integración a partir de las condiciones iniciales X sub 0 y Y sub 0. Aquí mi condición inicial es que en el tiempo 0 la velocidad es V sub 0 o la llamada velocidad inicial V sub 0, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, en este caso, ahora hasta aquí llevaría mi función velocidad en términos de que hay una condición inicial o hay una constante integración en la primera integral y esa integral hallando C1 me da V sub 0. Entonces hasta ahí vendría con mi función velocidad. Entonces mi función velocidad en términos de V sub 0 porque eso me daría mi constante integración V sub 0. Ahora, si yo integro la función velocidad, me daría mi función posición, ¿no? Y ahí pues estaría en otra ecuación diferencial, porque la derivada de s, la primera derivada de la función posición s de t respecto al tiempo, o s' de t, pues me da la función velocidad, entonces me devuelvo. Si integro la función velocidad, me daría mi función posición. Entonces la función posición es la integral de la función velocidad, entonces integramos acá. La integral de menos 9.8t sale el menos 9.8 como constante, integro t, que sería t a la 2 sobre 2, observen, menos 9.8 sobre t cuadrado sobre 2, porque es la integral de t. Esta es una constante, v sub 0, porque tengo mi velocidad inicial, ¿no? Entonces si tengo la velocidad inicial, observen, ¿no? V sub 0 es constante, entonces integro v sub 0 t, y aquí me aparece una nueva constante de integración que la llamo C sub 2. Aquí la llamé C sub 1 porque integré primera vez, aquí integro dos veces. ¿Por qué integro dos veces? Porque mi ecuación diferencial es de segundo orden, ¿no? Observen, mi ecuación diferencial es de segundo orden porque la segunda derivada de la función posición me da la aceleración. Ahora bien, si yo quiero llegar a mi función posición, que es el caso inverso de lo que hacíamos en el cálculo diferencial nos daban s de t, calculábamos la velocidad, calculábamos la aceleración. ¿Cómo? Derivando una vez, llegábamos a la función velocidad, derivando dos veces, llegábamos a la función aceleración. Ahora es el proceso inverso. Nos dan la aceleración, integramos una vez, nos da la velocidad y por eso aparece C1, porque estoy integrando por primera vez. Si llego a la función velocidad, integro nuevamente, obtengo mi función posición. Entonces, repito, observen que es el proceso inverso, ¿no? Es el operador inverso. O hacemos el proceso inverso de lo que hacíamos en el cálculo diferencial. Entonces, como integré dos veces, por eso me aparece S sub 2, ¿no? Constante de integración C sub 2. Pero aquí hay otra condición inicial, que yo puedo tener una altura inicial de lanzamiento vertical. O sea que en el tiempo cero obtengo un S sub 0. Si en el tiempo cero obtengo un S sub 0, pues al sustituir el tiempo por 0, observen, aquí me daría 0, aquí me daría 0 si t es 0, y digo que C sub 2 va a ser igual a S sub 0. Entonces obtengo una condición inicial. Obtenemos, de acuerdo a las condiciones iniciales, entonces la solución de la ecuación diferencial. Entonces este menos 9.8 dividido en 2, menos 4.9 t cuadrado que salió de la integral, más b sub 0t que salió también de la integral,
más S sub 0, que resulta de que C sub 2 vendría a ser S sub 0, ¿no? Muy bien, entonces observen que acá yo estoy obteniendo, digamos, la gráfica, cómo sería si yo tengo, digamos que tengo una velocidad inicial cero, o si tengo una velocidad inicial 0.5, ¿no? Entonces observen lo que está ocurriendo dependiendo de la velocidad y depende de la altura inicial, ¿no? Entonces, si la altura inicial es, bueno, pues aquí tendría que ser positiva. Entonces aquí yo empiezo a subir desde donde está mi movimiento, ¿no? Y si hay una velocidad inicial, pues cómo cambia la gráfica de esa parábola, porque observen que vendría a ser una parábola, ¿no? Entonces está dependiendo de esas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, en términos generales, digamos que esta es la forma de demostrar que en la física, pues estamos aplicando también estos operadores inversos, ¿no? El integral y la derivada a partir de ecuaciones diferenciales, porque aquí lo que planteamos es una ecuación diferencial, que pues la solución es simplemente hacerlo como antiderivada, ¿no? En esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si pudieron observar, lo que hacemos es simplemente resolver mi ecuación diferencial, ¿no? Em, en donde dice que voy a tener algunas condiciones iniciales, ¿no? Entonces observemos que aquí nos están dando bueno, creo que es un ejemplo, un ejercicio. Dice, el hombre araña se lanza hacia arriba para capturar al duende verde. La velocidad inicial es de 50 metros por segundo y la intersección de nuestro amigo arácnido es llegar a la plataforma donde se encuentra su enemigo verde. ¿Cuál es la función que define la posición del hombre araña? ¿Logrará llegar a la altura del hombre verde? ¿Cuánto se demora en llegar el duende verde? ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos están dando algunos datos. Dice la velocidad inicial es de 50 metros por segundo, la altura inicial es de 0 metros. Claro, porque está en el suelo. Si está en el suelo, ¿no? Entonces su altura inicial vendría a ser 0. Mm, la altura inicial es de 0 metros. Eh, Ingresa el valor de la altura y se presiona la tecla Enter. Entonces, bueno, si se es lanzado desde el suelo, pues 0 metros. Pero aquí nos dice que, aquí me dice que pues estaría en 20, miren, ¿no? Pues aproximadamente. Entonces aquí dice 20 metros. Listo. Entonces ahí 20 metros. Listo. La velocidad inicial es de 50 metros por segundo. Eh, la aceleración del hombre araña es en metros por segundo cuadrado. Pues recordemos que es 9.8, ¿no? Entonces 9.8 en metros por segundo. El problema anterior yo lo hubiese podido resolver usando el sistema inglés. O sea, sería 32 pies por segundo, ¿no? ¿Listo? Entonces, perdón, sí, es que aquí me dice el hombre va hacia arriba, no hacia abajo. Eso quiere decir que lo debo considerar como negativo, que va en contra de la gravedad, ¿no? Menos 9.8. Listo. Entonces observen, ¿no? Que yo escribí menos 9.8, pero si fuese hacia abajo, pero vas hacia arriba, o sea, va como lanzamiento vertical, ¿no? Entonces hay condiciones iniciales acá, ¿no? Entonces para esas condiciones iniciales, pues planteamos una ecuación diferencial. Observen lo que mencionaba hace un momento. Si yo considero la ecuación diferencial de segundo orden, estoy hablando de la aceleración respecto a la posición. Entonces la segunda derivada es la aceleración, que en este caso es menos 9.8. Sí, y la derivada, pues es la primera derivada sería la función velocidad.
Entonces observen que si integramos, obtendríamos S', o sea, la función velocidad, ¿no? Eh, bueno, aquí me dice que ¿cuánto vale K? Pues observen que lo que hicimos anteriormente es que cuando yo integro la primera vez me daría menos 9.8t más la constante de integración. Esta constante de integración vimos anteriormente que es mi función inicial. Mi función inicial en la velocidad. Entonces, velocidad inicial. Me dice que la velocidad inicial es 50 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto valdría mi función velocidad inicial que vendría a ser K? Pues 50, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos planteada ahora mi función velocidad, que sería S' de t. Con esa condición inicial, entonces nos resulta que la función velocidad o S' de t es menos 9.8t más 50. Ahora, si integramos esta función velocidad, que es lo que teníamos anteriormente, si integramos esta función velocidad, eh, ¿no? Entonces obtengo la función posición. Entonces integramos acá, nos daría menos 9.8t cuadrado sobre 2, que aquí por eso resulta menos 4.9, más 50t más 1k sub 2. Si como dijimos que en el tiempo cero el hombre araña estaba a 20 metros, como mostraba ahí la regla, estaba a 20 metros, pues reemplazamos si t es cero, entonces en el tiempo cero el hombre araña está en 20 metros. Por eso nos resulta 20 metros acá, esta constante de integración que sería esa forma de solución, ¿no? Entonces, condición inicial 20, o sea, desde la altura inicial que es 20, por eso resulta que K sub 2 es 20, ¿no? Muy bien, entonces observen que con esa condición inicial el hombre araña sube más de donde estaba eh, entonces observen que con esa velocidad inicial pues estaría más arriba de donde está el amigo verde. Bueno, esto sería digamos por este video. Nos veremos en una próxima oportunidad para un video más o para una clase sincrónica. Listo.